avanzada sobre enfermedades autoinflamatorias. En primer lugar, en prolongación del horario laboral y en muchos casos seguro que con escaso tiempo para poder comer. Y es que a todos nos une el interés por saber y cuidar de nuestros pacientes. Con respecto al tema que se abordará hoy, son enfermedades que podemos decir que no son frecuentes, son minoritarias y por ello suponen tanto un reto diagnóstico como en la investigación de las mismas. Además, desde el punto de vista del paciente, padecerlas suele provocar dificultades para llevar una vida normal, especialmente en el caso de los niños. Y por todo ello, pensamos que hay que conocerlas para pensar en ellas, ya que en muchos casos su pronto diagnóstico va a condicionar el pronóstico de las mismas. Además, en los últimos años se han producido avances en su etiología, en su fisiopatología, en su manejo, que interesa conocer y por todo ello es una oportunidad de unirnos hoy para poder hablar de ellas. Y he de decir que no es fácil reunir en una misma jornada a ponentes tan expertos en nuestro país. Son ponentes que no solo han contribuido a que conozcamos mejor estas enfermedades, sino también a avanzar en la investigación de las mismas. Es una gran oportunidad, una suerte que hoy estén entre nosotros y estamos seguros de que saldremos con mensajes claros para llevarnos a casa, dada, además de su experiencia, su capacidad comunicativa. Lo vais a ver. Y gracias a todos por estar aquí hoy, además viniendo desde diferentes puntos de nuestro país y permitidme particularmente agradecer a Sara Murias, que además de ponente ha sido impulsora decisiva de esta jornada y que ahora pues está con nosotros en el LUCA trabajando en este hospital. Y también agradecer a los moderadores por su participación y labor en la coordinación de las mesas, por supuesto al Colegio de Médicos por brindarnos y prestarnos este espacio que podemos reunirnos hoy y por supuesto también a Novartis por su patrocinio y colaboración. Y doy la palabra a Estefanía Pardo. A ver, bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Yo soy Estefanía, reumatóloga de LUCA y también integrante de la unidad de reumatología pediátrica con mis dos fantásticos compañeros que veis aquí. Estamos muy emocionados porque nos hace mucha ilusión que estéis todos aquí y sobre todo de poder haber organizado un poco estas jornadas. Como algunos de vosotros sabéis, en nuestra unidad de reumatología pediátrica, que está formada por pediatría, por reumatología y por nuestra oftalmóloga, que hoy no ha podido venir, pues es muy jovencita, todavía va a cumplir 2 años y medio desde su creación y vemos pacientes desde los recién nacidos hasta los 18 años. Estas son las segundas jornadas que organizamos y las primeras sobre enfermedades autoinflamatorias y vamos a contar también con la colaboración del resto de unidades de reumatología pediátrica de Asturias y sobre todo con los grandes ponentes que nos acompañan hoy, donde van a intentar un poco tocar todos los puntos más importantes de las enfermedades autoinflamatorias. Empezaremos sobre todo por conceptos básicos, también pasaremos por la base genética y se hablará tanto de FAPA como de enfermedades inmunomediadas monogénicas, poligénicas y sobre todo de cuándo sospechar una enfermedad autoinflamatoria en nuestra consulta. Bueno, sin más, esperamos que esta sea la primera de muchas jornadas y contar con todos vosotros para las siguientes. Y Sara. Bueno, yo seré muy breve. Lo primero, pues agradeceros a todos los asistentes que estéis aquí. Es un sueño que seáis tantos, no nos imaginábamos esta acogida. Y, por supuesto, agradecer a Novartis y al Colegio de Médicos, que nos han ayudado muchísimo y ha sido todo rodado y muy fácil. Ha sido un gustazo trabajar con unos y con otros. Y, bueno, por mi parte, la verdad que quiero agradecer especialmente a los ponentes que vais a escuchar, porque, bueno, todos ellos, los 5, son compañeros de viaje desde hace ya muchos años en este campo de las autoinflamatorias. Todos ellos me han enseñado mucho y me seguirán enseñando mucho. Y bueno, sobre todo que más que compañeros son mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, que hayan hecho todos y cada uno de ellos el enorme esfuerzo que han hecho para venir, porque no les ha sido fácil a ninguno de ellos, pues tengo que daros las gracias, de todo corazón. No me enrollo más y si os parece, empezamos ya las jornadas.
Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta primera parte de la jornada. Las enfermedades de las que vamos a hablar ahora se conocen como enfermedades autoinflamatorias sistémicas desde 1999, en que se propuso este concepto para agrupar un conjunto de enfermedades que se caracterizan por episodios agudos y recurrentes de fiebre e inflamación. De estas enfermedades nos va a hablar la doctora Sara Murias, que como ya conocéis es pediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias. Previamente desarrolló su actividad profesional en la sección de reumatología pediátrica del Hospital de la Paz de Madrid y es autora de múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional, autora de capítulos de libros, ponente en múltiples congresos, y creo que es justo decir que la reumatología pediátrica en España pues no sería la misma sin la incansable labor de divulgación y organización de jornadas como esta que lleva a cabo Sara. Muchas de las enfermedades de las que vamos a hablar hoy son debidas a mutaciones genéticas conocidas. Actualmente se conocen más de 30 mutaciones o defectos genéticos y moleculares responsables de estas enfermedades y, sin embargo, hay otros casos de los que desconocemos aún su origen. Y aunque en el diagnóstico de estas enfermedades lo hacemos fundamentalmente basándonos en aspectos clínicos, pues el diagnóstico genético muchas veces es imprescindible para saber qué le pasa a nuestro paciente. De las bases genéticas de esta enfermedad nos va a hablar hoy el doctor Arostegui, que es inmunólogo en el Hospital Clínic de Barcelona y responsable de la unidad de enfermedades autoinflamatorias. Es una persona de referencia a nivel mundial en este grupo de enfermedades. Sus trabajos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales y poco hay que decir de él, y como descubrirán los que no lo conozcan hoy, pues es también un gran docente. Posteriormente vamos a hablar del síndrome FAPA, que es descrito por primera vez en 1987, es probablemente la enfermedad autoinflamatoria más frecuente en la infancia. El diagnóstico se hace a partir de criterios clínicos, pero es fundamental distinguir el FAPA de otras enfermedades que parecen FAPA, pero que no lo son, y como digo es fundamental distinguirlas porque tanto el tratamiento como el pronóstico sin tratamiento pues es completamente distinto. De ello nos va a hablar el doctor Jaime de Inocencio, que es el responsable de la unidad de reumatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid desde hace 25 años, profesor también de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor también de casi un centenar de publicaciones en distintos campos de la reumatología y creo que sin duda es una de las personas de referencia cuando hablamos de reumatología pediátrica en España. No les quiero robar más tiempo a estas personas con las que tengo hoy la suerte de compartir esta mesa, así que voy a ceder la palabra a la doctora Murias, cuando quieras. Se oye, sí, se oye bien. Bueno, pues hola de nuevo a todos. Muchas gracias, Mireia, por tu presentación. Vamos a comenzar las jornadas con esta primera charla que se llama así, que son las enfermedades autoinflamatorias. Mi diapositiva de no conflictos de interés. Y lo que yo he pretendido con esta primera charla es pasar como a vista de pájaro por lo que son las autoinflamatorias en general, pero no voy a profundizar en nada, porque eso lo harán los siguientes ponentes, puesto que hemos intentado tocar todos los puntos importantes de este campo a lo largo de las jornadas. Entonces, dentro de esta vista de pájaro, tenemos que ponernos en un contexto histórico. Como ha dicho Mireia, la palabra autoinflamatorias se acuñó por primera vez, se fue pronunciada por primera vez en 1999, hace 4 días. Por este señor que veis aquí, 1999, que fue el mejor año de la historia del cine, parece ser, junto con McDermott, un médico inglés de Leeds, y el propio Dan Kastner, norteamericano, hablaron por primera vez de autoinflamatorias. Refiriéndose a ellas, así lo publicaron en la revista Cell a propósito de una enfermedad que describieron como aquellas entidades caracterizadas por episodios de autoinflamación sin causa aparente, es decir, no infecciones, no procesos oncológicos, en ausencia de autoanticuerpos a títulos altos y linfocitos específicos, es decir, que las estaban separando y separando muy tajantemente de las autoinmunes. Para comprender las autoinflamatorias tenemos que irnos muy a las bases de ciencia básica, en este caso de inmunología, a la clasificación más simple del sistema inmune primario o innato, el más primitivo que tenemos, mediado por citoquinas mayoritariamente, y estoy simplificando mucho, y el sistema inmune secundario o de memoria,
más específico, mediado por anticuerpos producidos por linfocitos, que son sus células efectoras. Bien, dentro de las bases también tenemos que mencionar, pasar por encima, decir qué es el inflamasoma. Os tiene que sonar. Yo siempre digo que no sé si el inflamasoma se explica ya en todas las carreras, en todas las facultades de medicina, pero debería. El inflamasoma tiene también unos buenos 20 años ya y es, simplificando mucho, un grupo de proteínas que están dentro del citoplasma de las células efectoras del sistema innato, macrófagos, fagocitos, células de Langerhans. Estas proteínas se ensamblan entre sí y se activan cuando detectan alguna amenaza, que puede ser interna o externa. Externa, pues un agente infeccioso; interna, por ejemplo, un cristal de ácido úrico. Dan lugar a la secreción de interleuquina 1 beta, que ya se va al torrente sanguíneo a producir inflamación a distintos niveles. Pero ahí no vamos a entrar. Pero el inflamasoma es importante y por eso lo traigo, porque es una plataforma proteica, como os decía. Entonces ya podéis vislumbrar que las mutaciones o variantes génicas que afecten a las proteínas que comprenden el inflamasoma son las que van a dar lugar a diferentes enfermedades autoinflamatorias monogénicas. Y más o menos para terminar con las bases etiopatogénicas, recordamos que sí, que estábamos diciendo que si tenemos un fallo en la inmunidad secundaria, en este caso porque funciona por exceso, tenemos las enfermedades autoinmunes. Cuando eso mismo sucede en el sistema inmune innato, tenemos las enfermedades autoinflamatorias, pero también tenemos otra forma de enfermar del sistema inmune, que todos conocemos desde hace muchos más años, que son las inmunodeficiencias. Y volviendo al punto de vista histórico, ¿son enfermedades nuevas estas enfermedades, las enfermedades autoinflamatorias? Bueno, pues lógicamente, como todos os suponéis, no son enfermedades nuevas. Han estado toda la vida con nosotros, o no toda la vida, pero vamos a poner el ejemplo de la que todos conocemos, de la que casi todos los médicos estudian en la carrera, que es la fiebre mediterránea familiar. Parece ser que la fiebre mediterránea familiar apareció por primera vez, la mutación original, podríamos decir, en torno a hace 2.500 años, en los países del Mediterráneo oriental o de Oriente Próximo, lo que ahora es Palestina, Turquía, Egipto. Y de ahí se repartió, se extendió la mutación por todo el Mediterráneo, también de forma paralela a la ruta de la seda, de manera que, aunque sigue habiendo muchos más pacientes con FMF allí en estos países que os decía, está repartido por todo el mundo. Es la monogénica más frecuente de todo el mundo. Bueno, pues contexto histórico. La fiebre mediterránea familiar tiene 2.500 años mínimo. Que la conozcamos los médicos desde hace siglos. La primera vez que se publicó, cosa que se tiene constancia de que se publicó algo de fiebre mediterránea familiar, que no se llamaba así, fue en 1908, a partir de una chica con dolor abdominal recurrente y fiebre recurrente, y se empezó a llamar así, fiebre mediterránea familiar, en 1955. Fue después, a principios del siglo XXI, podríamos decir, cuando ya se estableció el correlato entre tengo un gen afectado, que es el causante de esta enfermedad, y ya se la empezó a llamar autoinflamatoria. Pero bueno, este es el ejemplo como más clásico, ¿no? Pero hay otro ejemplo también bastante clásico, son las criopirinopatías, o CAPS, también las conocemos. Fijaos la primera descripción clínica de la enfermedad, es ese dibujo que os traigo ahí, que es tal cual un CAPS, y es de 1835, de un médico estadounidense. La enfermedad no se le puso nombre clínico hasta el 1981, que se llamó Zinka Nomid, es una enfermedad típica de los neonatos, que aparece en el periodo neonatal. Y neonatal onset, de ahí el nombre Nomid, que es en inglés, y Zinka es en francés. Pero hasta 2001, cuando ya arrancó la carrera de los estudios genéticos, la descripción de estas enfermedades con una base etiopatogénica más sólida, no fue hasta 2001 que no se descubrió el gen que la originaba. Bueno, pues esto, lo que os he contado de la fiebre mediterránea familiar y lo que os he contado ahora de las criopirinopatías, esto es lo que ha ido pasando como con todas las enfermedades autoinflamatorias, ¿vale? Pero eso sí, el disparadero importante ya fue en el año 2001, 2002, 2003, cuando arrancó una descripción continua e imparable de nuevas enfermedades al encontrar los genes que las causaban. Yo no sé ahora por cuántas vamos, la verdad, porque no puede uno estar a la ultimísima en este campo, porque es increíble lo muchísimo que se está publicando, pero nos lo sabrá decir Juancho, pero ahí pues debemos de por 50, yo calculo. Con 50 bien descritas con un gen.
¿Y por qué? Porque son todas ellas genéticas. Entonces, ¿no? Estoy hablando todo el rato de mutaciones, ¿son todas ellas genéticas? Pues no, no son todas ellas genéticas. Íbamos muy bien, pero se volvió a liar todo. Las monogénicas conocidas, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Fiebre mediterránea familiar, hiper-IgD, TRAPS, Zincanomid, Cándila, Icardi, Gutiérrez. Pero resulta que también las hay que no tienen una mutación responsable. Las hemos venido a llamar poligénicas, pero también podríamos decir multifactoriales, ¿no? Y entre ellas están pues, la IJ sistémica, que antes se llamaba enfermedad de Still, y puede que se vuelva a llamar enfermedad de Still, el FAPA, que todos conocéis, la gota, la enfermedad de Behçet, la osteomielitis crónica recurrente multifocal. O sea que, como veis, no es tampoco tan sencilla la comprensión de estas enfermedades, porque no todas obedecen a una mutación genética. Y entonces, si estas enfermedades no son genéticas, este último grupo que os he dicho, ¿por qué las hemos venido a llamar autoinflamatorias? Pues en muchos casos es porque hemos empezado la casa por el tejado y les hemos digamos, deducido su etiopatogenia a partir de a qué fármacos responden. Es decir, si yo tengo un niño con un síndrome de FAPA que le pongo colchicina y empieza a tener muchos menos brotes, o un niño con EJ sistémica que me responde a bloqueo de interleuquina 1, esos niños están respondiendo a fármacos que bloquean moléculas del sistema inmune primario. Entonces, las podemos llamar autoinflamatorias. Eso es un ejemplo muy burdo, pero parte de esto es lo que ha ido sucediendo al desarrollarse de forma paralela tanto el conocimiento de estas enfermedades como el de los fármacos que las trataban. Como os decía, las inmunodeficiencias son la tercera pata del sistema inmune y solamente quería haceros reflejar aquí que no podemos separar las tres cosas, autoinflamación, autoinmunidad, inmunodeficiencia, de tal manera que en los últimos años se llama desregulación inmune a todo el espectro de enfermedades que están en este cajón desastre. Para ilustrar esto, hay una foto muy bonita que yo creo que es obligatoria, la ponemos charla tras charla, que es esta. Es el continuum publicado por McDermott, que es el mismo McDermott que os puse al principio, el que dijo la palabra autoinflamatoria junto con Dan Kastner. Publicó uno primero en 2006 y este está mejorado en 2016. Porque, ¿qué vemos aquí en este continuum? Vemos por en medio las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Aquí en este extremo, las que son como más autoinflamatorias puras. Aquí en este otro, las que son más autoinmunes puras. Y en los extremos, las inmunodeficiencias, que se parecen en su presentación clínica o que comparten rasgos de autoinflamación o de autoinmunidad. Y en esto nos estamos moviendo ahora. Lo que pasa es que cada vez tendríamos que meter más enfermedades aquí a medida que se descubren o a medida que enfermedades que ya conocemos vamos sabiendo que son autoinflamatorias. ¿Y son tan infrecuentes? Porque claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Son muy infrecuentes? Bueno, pues esto no tenemos respuesta para esto, yo creo que nadie, porque no hay estudios de prevalencia rigurosos, porque hay mucho infradiagnóstico, pero a mí se me ha ocurrido poner esta diapositiva porque creo que más o menos es así. La más frecuente es el FAPA, eso creo que lo tenemos todos bastante claro, seguido de las poligénicas Still, Behçet, CNO, quizás, a lo mejor alguno de los ponentes no está de acuerdo conmigo, ¿eh? Ya os digo que esto no hay estudios rigurosos porque es imposible que los haya. Y en último lugar, pues serían más infrecuentes las puramente monogénicas, y entre ellas la fiebre mediterránea familiar, la más frecuente de ellas, seguro, seguido quizá del HITS o del TRAPS, pero quién sabe, estas dos porque se describieron hace ya muchos años, entonces las diagnosticamos. Y para ir terminando, pues bueno, me he permitido una pequeña licencia. ¿Sí funciona? Es un fragmento de la serie House. Es un señor que se pone malo con urticaria y cada vez más malo, y no saben qué le pasa. Y se lo mandan a House, claro, que es el que sabe diagnosticar todo lo que no se diagnostica. Y aquí ya está muy mal, como veis. Su mujer le dice que está embarazada. Esto le iba a acelerar, pero no puedo acelerar. Y ahora ya sale House con la tormenta de ideas. Mirad la pizarra. Exantema, fiebre. White rash again. It went away. These
It's a reason to come back. No, it's not an allergic reaction, so we must have done something to set it off again. What? We put him on dialysis, moved him to the ICU. We also did a partial MRI. 2 hours before the rush came back, then unconnected. What's he doing 2 hours before he broke out the first time? Cleaning a crime scene. Crime scene and an MRI. Still not seeing any connection? Missing connections to this entire case. Did he say anything? Did he show any signs of stress in the MRI room? He said he was cold, but it's always freezing in there. Cold and rash. Cold urticaria causes rash, but it's almost instantaneous, not time to No, night, it's not and wouldn't urticaria, explain right? some symptoms. That's what we did. We made him cold. CAPS. Genetic disorder caused by a mutation in the cold-induced autoinflammatory syndrome 1 gene. Muckle-Wells syndrome? There's only been a couple thousand documented cases in the U.S. Well, now there's a couple of 1,001. Fits every symptom there. Idiots for not seeing it before. Treat with rilonacept. Ahora os explico esto. He'll live a long and healthy life filled with lies to his wife and future child. Se van corriendo a poner el tratamiento que le pondría bueno rápidamente, pero tarde. El paciente ya había entrado en parada. Bueno, ¿por qué esta escena de House y por qué estas jornadas? Porque la respuesta es lo mismo para las dos preguntas, yo creo. Lo primero, porque son enfermedades que nos las vamos a encontrar, están ahí. Lo sabéis todos los pediatras, que sois la mayor parte de los que estáis aquí, que el FAPA es mucho más frecuente de lo que quizá podríamos haber pensado. Y el FAPA pues ningún problema, porque es benigno, pero hay muchos niños con FAPA que probablemente no sean un FAPA. O mejor dicho, hay muchos niños que podríamos pensar de entrada que son un FAPA, pero que necesitan que profundicemos en su diagnóstico para llegar a la conclusión de que no son un FAPA. ¿Por qué también es importante? Como veis en la escena de House, dice que la madre, la mujer del enfermo, que está embarazada. Bueno, pues porque son enfermedades genéticas y cuando se diagnostican conllevan un proceso posterior de consejo genético importante que va a tener peso en el futuro. A día de hoy, lo hablábamos ahora en la comida, estamos diagnosticando pacientes que se han muerto. O sea, descendientes de pacientes que quieren saber qué tenía su familiar que murió, y ahora lo sabemos. Hace 20 años no, pero ahora se puede saber. Y luego también son muy importantes porque no sé si visteis que cuando dice House, corred a ponerle el rilonacept y que viva una larga vida feliz. Bueno, pues es muy importante porque a día de hoy yo creo que la mayoría, sí, la inmensa mayoría, si no todas, las enfermedades autoinflamatorias tienen un tratamiento elegante, sencillo y muy eficaz. Es decir, que todas las enfermedades inflamatorias, o casi todas, se pueden controlar muy bien. El rilonacept, que es lo que hablaba House, es el bloqueante de interleuquina 1 que tienen en Estados Unidos, o que tenían, no sé si tienen también como aquí anakinra y canakinumab. Canakinumab sí, anakinra no lo sé, pero lo que está hablando es de un bloqueante de interleuquina 1. Y como os decía, sí, los tratamientos que existen ahora, pues bueno, corticoides funcionan en general, los sabéis todos para el FAPA. La colchicina sigue teniendo un papel muy importante, tanto en la gota, como sabéis, como en el FAPA también, y en la fiebre hematorenal familiar, por supuesto, pero cada vez aparecen más biológicos que son como esta imagen que os he puesto. Es como la llave que encaja exactamente en la cerradura y la abre, o más bien en este caso la cierra. Entonces se detiene la inflamación al bloquear esa molécula responsable. Como os digo, así lo viene en la literatura científica, son tratamientos muy elegantes en su mecanismo de acción, con muy poquitos efectos secundarios y muy eficaces. Pero claro, para poder poner esos tratamientos y que los pacientes estén bien, pues necesitamos diagnosticarlos. Y lo que no se conoce no se diagnostica, y un poco pues de ahí estas jornadas. Y nada más, yo ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Ay,
Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por haberme invitado y la oportunidad de estar de nuevo en Oviedo, que es un sitio al que siempre me gusta retornar. Y gracias también a Novartis por el patrocinio y al Colegio de Médicos también por hacer posible estas jornadas. En el título ya ven, bases genéticas. Sería demasiado dura, de tal manera que solo la mitad de la charla aproximadamente hablaré de genética. Y me voy a centrar de alguna manera en destrozar algunos conceptos que previamente ha comentado Sara. Estos son mis conflictos. Año 89. Yo aquí veo mucha gente joven y no voy a preguntar si alguno había nacido en ese año o todavía está por nacer. En el año 89 los que ya peinamos canas lo recordamos porque cayó el muro de Berlín. Pero si alguien se ha dedicado a la inmuno, el año 89 es recordado por un artículo que publicó este caballero, el doctor Charles Janeway, probablemente merecedor del Nobel si no hubiera fallecido de manera temprana, por este artículo. Este artículo son 13 páginas. Son 13 páginas que revolucionaron la inmunología. Y curiosamente, en sus palabras, es su mejor artículo y nunca pasó por revisión por pares, porque era algo que él escribió para un curso introductorio. Aquí establece una hipótesis, las bases hipotéticas de lo que hoy conocemos como inmunidad innata. La parte buena es que él siguió trabajando, incluso cuando ya estaba enfermo, junto con esta otra persona, Ruslan Metsitov, en la Universidad de Yale, y en el año 97 publicaron este artículo, que era la identificación de la primera proteína que pertenecía propiamente a lo que hoy conocemos como sistema inmune innato. Los receptores de tipo TOL, en principio el primero de ellos, el TLR4, y establecieron las características de un sistema de reconocimiento no clonal, a diferencia de lo que ocurre con las inmunoglobulinas o el receptor de célula T, que es la base de la inmunidad innata. Hasta entonces, la inmunidad innata era un pequeño capítulo al principio o al final de cualquier tratado. Y hoy, sin embargo, es algo más, algo con un cuerpo propio. En el año 97 no se conocían defectos de esta parte de la inmunidad, pero probablemente existían. La parte curiosa es que la Universidad de Yale está aquí en New Haven y en esos mismos años, un poco más en Washington, estaba trabajando el grupo del doctor Dan Kastner, que ha comentado, con una serie de enfermedades inflamatorias hereditarias porque transmitían de padres a hijos, y dicen cuando en el año 99 en este artículo acuña por primera vez el concepto de autoinflamación, un poco en contraposición al que ya se conocía de horror autotoxicus o de autoinmunidad. En aquel momento lo que era autoinmune no podía ser autoinflamatorio o viceversa. Esto se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los efectos de la inmunidad clásicamente se han descrito como enfermedades con un riesgo incrementado a infección. Las enfermedades autoinflamatorias son trastornos congénitos de la inmunidad, pero que no se infectan. Los pacientes no se infectan, sino que se inflaman. Eso no significa que no sean graves, porque realmente algunos son muy, muy graves. De tal manera que es la principal diferencia. Entonces, el propósito de las siguientes diapositivas es intentar romper una serie de tópicos que probablemente se han ido generando a lo largo de estos años, sobre todo para que la gente joven piense que estas enfermedades realmente existen. Es decir, le voy a pegar una pedrada al cristal, como ven aquí. Y entonces, lo primero es un poco con este esquema de un iceberg. Básicamente, hoy en día, la parte visible del iceberg es lo que conocemos. Han hablado de 50, 60 genes que cuando mutan generan enfermedad. Probablemente sabemos las formas clínicas, cómo se presentan, cuáles son los tratamientos, cuáles pueden ser las complicaciones si las dejamos, pero para que se haga una idea de lo conocido, básicamente hasta el año 2005-2006 nos encontrábamos con lo que llamamos las enfermedades mediadas por la interleuquina 1, que eran enfermedades que respondían bien al bloqueo de IL-1. Hasta que aparece el doctor Yannick Krau y dije, cuidado, hay un grupo de enfermedades que también cursan con inflamación estéril, pero que vienen mediadas por los interferones de tipo 1, interferón alfa o interferón beta. Y acuña el grupo de interferonopatías de tipo 1. Y en los siguientes años, con la explosión de la secuenciación masiva, lo que tenemos es este escenario como mínimo. Múltiples genes, múltiples enfermedades, todas van a cursar con inflamación estéril y otras cosas, porque pueden ir fenómenos asociados
todos van a tener sus pequeños intríngulis, de tal manera que, bueno, el campo es este ahora, pero probablemente en expansión, de tal manera que lo que también sabemos es que las vías inflamatorias, como consecuencia de esta cantidad de enfermedades por defectos genéticos, se ha incrementado de las enfermedades mediadas por IL-1 y las interferopatías de tipo 1 a todas estas otras vías. Importante porque en función de dónde coloquemos las enfermedades, pues probablemente el tratamiento de elección será uno u otro. Y también empezamos a saber que hay ciertas complicaciones que están limitadas a solo una enfermedad. Por ejemplo, la deficiencia de ADA2 se complica con ictus recurrente. Esto no aparece en ninguna otra enfermedad autoinflamatoria. Es un punto a tener en cuenta. ¿Y qué ocurre? Pues para los jóvenes, sobre todo, lo que va a aparecer en los próximos años, de alguna manera da miedo por la cantidad de cosas que vendrán, pero también es un desafío, de tal manera que, bueno, la verdad es que yo creo que se avecinan años realmente fascinantes. El segundo concepto que me gustaría romper es este que ven aquí. Aquí ven básicamente niños, es decir, tenemos la idea de que estas enfermedades afectan solo a niños y que son enfermedades minoritarias. Y en gran medida esto es cierto. Y alguien podría pensar, yo me dedico, soy un médico de adultos, soy un internista, un reumatólogo de adultos, ni veo niños y las enfermedades que yo veo no son minoritarias, con lo cual ya me olvido de este grupo de enfermedades. Pues probablemente cometerá un error. ¿Por qué? Cuando vamos exclusivamente a la edad, hay que diferenciar dos cosas. La mayoría van a ser enfermedades que debutan de manera temprana y, por lo tanto, ya desde pediatría podrán ser identificadas y podrán ser diagnosticadas. Pero en los últimos años lo que nosotros estamos viendo es que hay un número creciente que terminan siendo diagnosticados durante la edad adulta. A veces es porque el debut de la enfermedad ocurre directamente en edad adulta, es decir, el pediatra no ha tenido posibilidad ninguna de identificar ese paciente porque ha debutado tarde. Y hay otro grupo de pacientes que tuvieron un debut temprano, no fueron diagnosticados, han arrastrado durante muchos años enfermedad o efectos secundarios de tratamiento y son pacientes complicados por toda la carga de enfermedad y de complicaciones que pueden llevar. De tal manera que este nicho probablemente es un nicho creciente. Y como decía anteriormente Sara, uno tiene en la idea que, bueno, la fiebre mediterránea familiar es la enfermedad más frecuente, sobre todo en áreas del Mediterráneo, ¿no? Pues yo vengo también a destrozar, bueno, mejor dicho, vino David Beck a destrozar con este artículo que acaba de salir publicado. Hace referencia al último de los síndromes que ha sido englobado dentro de enfermedades autoinflamatorias, que es el síndrome VEXAS. El síndrome de VEXAS, según este artículo, afecta, o mejor dicho, las mutaciones que provocan el síndrome de VEXAS se identifican en un varón de cada 4.000 por encima de 50 años de edad. Si vais al Instituto Nacional de Estadística, esta es la población en España de varones por encima de 50 años de edad, y esto nos da, solo en España, 2.300 pacientes. Nosotros hemos identificado 27 y es una de las cohortes más grandes que está pendiente de publicar. Es decir, no hemos identificado prácticamente la centésima parte. Si vais a Asturias, porque he hecho el mismo cálculo, tendréis que tener 60 pacientes, más o menos. Sé que se han identificado 3. Entonces, vuelven a faltar. Es decir, tenemos un problema, claro, de Houston, ¿dónde están esos pacientes? Porque estos debutan en edad adulta. Y además la única opción curativa es un trasplante halogénico de progenitores. Porque son pacientes que son refractarios prácticamente a cualquier tratamiento antiinflamatorio. De tal manera que lo que comentaba antes Sara, realmente, si no la conocemos, no la diagnosticaremos. Muchos de estos pacientes han estado diagnosticados de policontritis recidivante, de síndrome mielodisplásico, es decir, de otras cosas aparentemente mucho más frecuentes, pero porque no se conocía VEXAS. La frecuencia de VEXAS viene a ser la misma de arteritis de células gigantes, que probablemente a todos nos suena, o de síndrome de Behçet, que a todos nos suena. VEXAS probablemente nos suena mucho menos. Pues a partir de ahora es una de estas entidades probablemente a tener en cuenta. La tercera parte que quiero un poco destrozar es la parte de la genética, que es para la que vengo a hablar. Hasta ahora
la genética era algo que adornaba un trabajo que iba a ser más o menos bien publicado. Pero un poco lo que comentábamos, sobre todo para la gente joven, ha venido para quedarse, pero para quedarse como una herramienta en la labor clínica diaria, de tal manera que o estoy cómodo porque tengo ciertas nociones o lo voy a pasar mal cuando reciba el resultado de un estudio genético. Mirad un poco, este sería el esquema más o menos que seguiría en la consulta a un paciente con una inmunodeficiencia primaria. Habría una visita médica, una anamnesis, exploración, una serie de analíticas básicas y probablemente pediríais al laboratorio una serie de estudios de, díganme un poco cuáles son la inmunidad innata o adaptativa, si está bien, si está... Hay cosas para hacer y luego entra la genética. Mirad en autoinflamatorias qué es lo que ocurre cuando aplicáis todo esto. Pues prácticamente entre esta primera parte más clínica, que está accesible por todos vosotros, y el diagnóstico definitivo, hay un gap tremendo, porque prácticamente el diagnóstico definitivo de estas enfermedades va a venir en la mayoría de los casos por los estudios genéticos. De tal manera que tendré que tener una cierta idea de la genética. Pero eso significa que no puedo hacer nada si no tengo un estudio genético fácilmente asequible. Pues, en mi opinión, se pueden hacer muchas cosas con estos dos puntos, y es lo que os quería comentar. Una primera parte clínica y una segunda parte de la analítica. Es decir, tenéis que tener claro que tenemos muchísimas enfermedades autoinflamatorias diferentes, pero no existe un consenso que nos indique, o una serie de criterios que nos indique si estamos delante de una enfermedad autoinflamatoria o no. Porque las enfermedades son diversas y no hay nada que nos lo indique. Es verdad que muchos se presentan con fiebre o fiebre recurrente, pero habrá que descartar siempre otras cosas, infecciones, neoplasias, enfermedades reumáticas, el FAPA, que hablará posteriormente el doctor de Inocencio, y solo al final las enfermedades autoinflamatorias monogénicas tendrán que entrar en el diagnóstico diferencial, pero primero habrá que establecer un diagnóstico diferencial claro de cosas mucho más frecuentes. Hay una serie de indicadores, esto está en realidad copiado de una diapositiva de Dan Kastner, que no es que sean unos criterios para definir enfermedad autoinflamatoria, pero son una serie de indicadores que tendrían que estar presentes. Es decir, tendríais que tener episodios recurrentes de inflamación estéril, es decir, asépticos, que tuvieran una duración mínima a lo largo del año, es decir, no tener un episodio o dos episodios prácticamente seguidos, sino que se observara a lo largo de 6 meses o un año esa recurrencia, y los síntomas tendrían que ser generalmente múltiples y ocurrir de manera simultánea. Y todo ello asociado, esto sí sería un criterio unificador, elevación de los reactantes de fase aguda. Podríamos hablar mucho de considerar qué es, qué no es reactante, cómo se define elevación, pero esto tendría que estar presente. Y luego hay una serie de datos que también podéis hacer en la consulta. Por ejemplo, sería interesante, ya que hablamos de enfermedades genéticas, conocer si ha habido otros casos en la familia o no. Y esos, si hay antecedentes, dónde se sitúan, si están en la misma generación, como sería este caso, o si están en la generación superior, donde ya veis que hay individuos afectos en todas y cada una de las generaciones. Esto sería un patrón dominante, esto un patrón recesivo. Si hay consanguinidad, o si pudiera haber en la familia algún dato cultural, religioso, geográfico, que denote la posible presencia de consanguinidad y, por lo tanto, que pueda estar desarrollando o manifestándose una enfermedad con patrón de herencia recesivo. Todo esto lo podéis hacer. Pero a nivel analítico, yo siempre soy como un defensor de merece la pena mucho revisarse aquellos datos que ya disponéis, que solo va a merecer la pena revisar la historia. Y cuando hablo de datos analíticos es recuento de neutrófilos, de linfocitos T y B, de hematíes, hemoglobina, de plaquetas y de hematíes. Básicamente estoy hablando de eso está en cualquier hemograma. ¿Por qué? Por ejemplo, el grupo de enfermedades por interleuquina 1, cuando está en un brote activo, vais a ver un incremento brutal de los leucocitos a expensas de una neutrofilia. Y normalmente con un incremento muy importante de plaquetas. Cuando sea el proceso se establezca de manera crónica, estará la anemia de procesos crónicos, pero la serie linfoide ni se toca.
Es distinto cuando tenéis una interferonopatía de tipo 1. ¿Por qué? Porque se observan citopenias, se observa el mismo tipo de anemia, pero además aparecen fenómenos de autoinmunidad. Por ejemplo, el lupus podría ser el paradigma de interferonopatía de tipo 1 poligénica, por decirlo de alguna manera. Pues si recordáis este símil, es fácil recordar la presencia de autoinmunidad en el contexto de interferonopatías. O, por ejemplo, si vais a la deficiencia de ADA2, cursa habitualmente con citopenias bastante marcadas a nivel de los neutrófilos y de las células B, y cursa también con hipogamma globulinemia. Es decir, merece la pena también, ante la sospecha de una enfermedad autoinflamatoria, valorar esa otra parte de la inmunidad adaptativa. Y en el caso de VEXAS probablemente es el más fácil. Es curioso, es el más nuevo. Se han identificado ya cientos de pacientes en todo el mundo, pero es el más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene un perfil absolutamente diferente. Tiene citopenias brutales a nivel de una, de dos o de tres series, muchas veces con rasgos mielodisplásicos o mielodisplasia-like, pero después cursa con una anemia que no se ve en ningún contexto de autoinflamación, con una anemia macrocítica. Para que veáis, cada punto representa una analítica en este caso son 19 pacientes. De unos hemos recogido más, de otros menos. Todos son pacientes con VEXAS confirmado. Este es el rango de normalidad. Podéis ver que, a pesar de que eran pacientes tratados durante mucho tiempo, todos tenían anemias y eran dependientes de transfusiones. Y si veis el volumen corpuscular medio, pues realmente es bastante elevado. Claro, este perfil, cuando lo asociamos probablemente también a ciertas manifestaciones clínicas, es bastante indicativo de que es un alto candidato de VEXAS. Y esto lo tenéis disponible en todas las analíticas que hacéis a vuestros pacientes. De tal manera que recordar, el diablo está en estos detalles. Pero bueno, a mí me habían invitado para hablar de genética, entonces tengo que contaros un poco algo de genética. Tened claro una cosa, desde el laboratorio, incluso desde el laboratorio de genética, vais a tener pruebas que os van a permitir establecer el diagnóstico definitivo y una serie de pruebas que, bueno, serán útiles, serán orientativas, pero que no os van a dar ese diagnóstico. Yo voy a hablar de estas primeras, de qué abordajes genéticos o genómicos tenemos para poder establecer el diagnóstico definitivo. Y básicamente todos conocemos la estructura del DNA y los defectos genéticos pueden ser muy sencillos o muy complejos. Y es lo que quiero de alguna manera transmitir con este. Afortunadamente, estos cambios más sencillos son los más frecuentes en enfermedades autoinflamatorias y veréis que va a ser muy fácil identificarlos. ¿A qué le llamo yo un cambio sencillo? O lo que veis aquí, un cambio en un único nucleótido. Pues mirad, esto representaría una hebra del DNA. Todos sabemos que es la secuencia de los nucleótidos. Pues mirad, y estos nucleótidos se agrupan en condiciones normales de tal manera que cada grupo de 3 va a codificar para un aminoácido. Bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto sería una secuencia normal. Mirad esta secuencia de abajo en este punto concreto. Es decir, aquí veis una T y arriba había una C. Esto, cuando aplicáis la traducción del código genético, lo que ocurre es que aquí arriba este triplete codificaba para una treonina y, como consecuencia de este cambio en el nucleótido, ha cambiado el aminoácido. Tengo una proteína que es estructuralmente idéntica a la normal, salvo en un punto. Esto es lo que se conoce como un cambio missense. Y este cambio missense podría ser de pérdida de función, y es lo típico que se ve pues, en las deficiencia de mevalonatoquinasa, deficiencia de ADA2, pero podría ser también un cambio que genere una hiperfunción de la proteína, podría ser de ganancia de función. Y es lo que se observa, por ejemplo, en muchas inflamosomopatías, en los síndromes CAPS, en el síndrome de Zinck-Kalnomit, que hablaba anteriormente, por ejemplo, Sara. ¿Qué ocurre? Que hay otra serie de cambios que son un poco diferentes. Antes teníamos el cambio en esa posición, ahora me voy un poco a una posición diferente. Fijaros, ahí tenemos TTA, que codificaría para una valina, y en el paciente me ha cambiado esta T de aquí arriba por una A.
¿Qué ocurre? Cuando se traduce a la proteína, este codón que aparece me genera un codón stop prematuro. Es decir, hasta aquí la proteína que se sintetiza es normal, aquí se para. Es decir, tengo una proteína corta, una proteína que no va a ser funcional. Es decir, esto es lo que se llama una variante nonsense. ¿O qué ocurre, por ejemplo, si en ese punto concreto en el paciente me desaparece un nucleótido? En realidad, cuando me desaparece el nucleótido ocurre lo siguiente, que se me mueve todo 1. Y cuando aplicas la traducción, hasta aquí será normal y a partir de aquí será alterada. Es decir, será una proteína que tendrá parte normal y parte que es absolutamente una cosa diferente a la normal. Esto es lo que se llama una mutación, bueno, una deleción con una modificación de la pauta de lectura. Estas se observan muy fácilmente o generan proteínas truncadas y, por tanto, deficiencias de proteínas. Todos estos cambios, que son pequeñitos en un único nucleótido, se identifican muy bien por la secuenciación Sanger que veis aquí. Pero la ventaja, bueno, que es la que se ha aplicado sobre todo hasta el año 2007-2008. Luego ya ha entrado la secuenciación masiva, la NGS, y tenemos diferentes variantes. Podemos secuenciar un panel, podemos secuenciar el exoma, podemos secuenciar el genoma, podemos identificar mosaicos. Los mosaicos es unos defectos genéticos un poco diferentes, es decir, son defectos que no están presentes en el momento de la concepción, sino que aparecen posteriormente como errores o durante el desarrollo embrionario o durante la vida postnatal. Y entonces son más difíciles de detectar. ¿Aplican a todas las enfermedades los mosaicos? No, solo hay mosaicos conocidos en estas enfermedades, todas por ganancias de función y todas son mutaciones missense, pero son difíciles de detectar. Bien, esto eran las variantes sencillas, pero luego tenemos las variantes que realmente son complejas. Cuando hablamos de variantes estructurales o variantes complejas son duplicaciones de fragmentos genómicos grandes o translocaciones o inversiones, son muy grandes y son difíciles de detectar. Un poco, imaginaros un gen que está en un cromosoma autosómico. Tenemos 2 copias, una del padre y una de la madre. ¿Qué ocurre con una mutación missense? Por ejemplo, está mutado en esta posición. Se identifica muy bien con las técnicas que os he comentado. ¿Qué ocurriría si en lugar de tener una mutación sencilla tenemos una mutación compleja? Es decir, me falta un gran trozo. El problema está que estas técnicas no son capaces de identificar. ¿Por qué? Porque las secuencias que yo tengo de esa copia buena me enmascaran la copia alterada. Y eso es difícil. Lo tienes que tener en mente, pero es difícil de detectar. Y por eso necesitas técnicas diferentes. Probablemente desde el laboratorio lo tenemos que tener en la cabeza, pero probablemente también un médico ante un resultado tiene que tener en la cabeza que estas variantes existen y probablemente son más frecuentes de lo que nos imaginamos. ¿Dónde aplicarían? En todas estas variantes, en todas aquellas enfermedades que cursen con deficiencia de, que son todas estas. O sea, hay una pila, de tal manera que esta es un caballo de batalla. La identificación de variantes genéticas estructurales es una cosa bastante importante en los laboratorios de genética. Pero bueno, imaginaros que hemos sido tan buenos que hemos identificado las variantes, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo una variante, pero ¿esto causa la enfermedad o no lo causa? Porque solo he sido capaz de identificarla. Aquí entra lo que es la clasificación de las variantes. Y básicamente el Colegio Americano nos propone establecer o clasificar todas las variantes en estas 5 categorías. Clínicamente se resumen en 3. Estas 2, que son, tengo suficientes evidencias de que esa variante genera enfermedad. Estas otras 2, tengo suficientes evidencias de que no genera enfermedad. Y estas, que es, entre Pito y Valdemoro, tengo un problema, porque ni tengo datos hacia un sentido ni hacia otro. ¿Cómo logramos establecer esta clasificación? Bueno, pues se aplican diferentes criterios que están publicados. Imaginaros, si bien identifico en el gen de fiebre mediterránea una mutación que ya se sabe por la literatura que genera, es decir, por la literatura médica, bueno, pues ya tengo, digamos, trabajo hecho, ¿no?
O podemos buscar en bases de datos de enfermedad o de población genética, podemos hacer segregación intrafamiliar, bioinformática, es decir, se pueden hacer muchas cosas. El principal problema está cuando tengo una variante nueva en ese gen, que tendré que hacer, ya que no lo ha hecho nadie, pues te toca a ti hacer todo. Lo más complicado probablemente sean esto, los estudios funcionales. Pero imaginaros, vosotros no estáis viendo variantes genéticas en la consulta, vosotros estáis viendo pacientes. Eso significa que desde un punto de vista clínico, lo que tienes que establecer es si el resultado genético que me llega de ese paciente tiene un genotipo que es confirmatorio o no con la enfermedad. Es decir, que si tengo una enfermedad que se transmite según un patrón autosómico recesivo, por ejemplo, las deficiencias de mevalonate quinasa, significa que para poder diagnosticar la enfermedad tendré que tener variantes en los dos alelos del gen y esas variantes tendrán que estar clasificadas como patogénica o probablemente patogénica según la clasificación anterior. Ojo, para poder establecer en sentido estricto que son bialélicas, tendré que estudiar los padres. Porque estudiando solo al paciente no voy a saber si están las dos en el mismo alelo o en alelos diferentes. Es decir, el resultado que obtengo en el paciente es la forma de continuar el estudio genético en esa familia. No es el punto final, sino es el punto de inicio. Y esto, que es válido para autosómica recesiva, sería también válido para autosómica dominante. En este caso serán monoalélicas o para incluso las ligadas al X. ¿Por qué? Porque muchos de los árboles genealógicos que vemos es así. No hay antecedentes familiares, primer caso en la familia, y habrá que establecer si la variante es de nuevo o no. Pero, de nuevo, nos veremos obligados a estudiar los padres. El estudio de los padres es crucial. Y ya, olvidaros, venía a hablar de la genética, ya veis que no he hablado demasiado de la genética, por lo menos no tanto como se esperaba, y yo lo que abogo de alguna manera es que todos vosotros que probablemente a lo mejor tenéis dificultades para obtener o realizar un estudio genético, no penséis que tenéis las manos atadas para el diagnóstico de estas enfermedades, porque tanto la parte clínica como la parte de la revisión de datos genéticos, desde mi punto de vista, es sumamente útil para poder orientar al paciente. Luego ya vendrá la genética y ya veremos si la genética me confirma o no la sospecha. Pero esa parte que está al alcance de todos, desde mi punto de vista, es crucial. Y esto era todo, no sé si me extendió, era lo que os quería decir. Si alguna vez quiere escribirme, ahí tiene la dirección de correo. Bueno, pues voy empezando. Lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer la introducción de Mirilla, agradecer al comité local el organizar la jornada, ¿no? Y también por habernos invitado. Agradecer a Novartis, ¿no? Por hacerlo posible, porque realmente la logística de ese tipo de cosas parece sencillo, pero realmente no lo es. Y sobre todo agradeceros a vosotros el seguir una tarde oyendo hablar de genética, acrónimos, autoinflamatorios y cosas que muchas veces, quitando el FABA, que va a ser lo que posiblemente conozcáis o suene más, pues no sea precisamente, digamos, la forma más entretenida de pasar una tarde. Así que muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo soy Jaime Inocencio, trabajo en la unidad de reumatología de Pétrica del Hospital 12 de Octubre, y lo que me pidieron era que hablara de FAPA, ¿no? Entonces, lo primero es, no voy a hablar de más siglas, o sea, simplemente va a ser FAPA, no pienso mencionar nada más. Y luego lo que os voy a hablar es de casos clínicos, y ya para acabar, unas conclusiones, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer caso clínico, ¿no? Ya hemos visto aquí lo de la genética, linfocitos, neutrófilos, bueno, pues esto sonará bastante más, ¿no? Que es un niño de 4 años y 2 meses, que se acaba de trasladar la familia a Madrid. Bueno, pues vino al centro a conocer dónde está el centro, a conocer su pediatra, y lo que comenta es que este chaval lleva desde hace aproximadamente unos 2 años un episodio de fiebre que llegan hasta 39,5, que se repiten con una periodicidad muy llamativa, cada 4 semanas más o menos, que suele asociar faringitis, a veces con exudados amigdalares, a veces no, y puede asociar adenopatías y aftas orales, no se da con menos frecuencia. Los episodios febriles duran entre 3 a 5 días, independientemente de que al niño le den antibióticos, y cuando le ve su pediatra, tanto el peso como la talla, en principio son normales.
Bueno, o sorpresa, 10 días más tarde vuelve con una fiebre de casi 39, odinofagia, un dolor abdominal sin vómitos ni diarrea, tiene una faringe muy roja con alguna afta pequeñita en la mucosa geniana, le hace un test rápido en la consulta que es negativo, le pide una analítica con reactantes y le pauta ibuprofeno. Le cita a los 2 días pues, para ver los resultados y ver cómo está el niño, y lo que tiene es una hemoglobina de 12,8, una leucocitosis con neutrofilia, que esto ya posiblemente ya vaya sonando, ¿no?, de lo que os han comentado los ponentes anteriores, sin trombocitosis, con una proteína C reactiva de 12 miligramos de cilitro y una bioquímica básica sin alteraciones. Bueno, pues curiosamente, ya lo había dicho la madre, ¿no?, a los 5 días se le quita la fiebre, su pediatra le repite la analítica 2 semanas después de este primer episodio, lo que se encuentra es que la leucocitosis y la neutrofilia se han resuelto y que la proteína C está en límites normales. 4 semanas más tarde, ¿qué va a pasar? Un nuevo episodio febril, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, la combinación de esta fiebre que es muy periódica, siempre tiene clínica ORL, puede asociar además aftas orales y adenopatías, cursa con una elevación de reactantes que se normaliza entre los episodios, tiene hecho un test rápido que es negativo, mantiene un crecimiento adecuado, se le diagnostica de FAPA y se le trata con prednisona, ¿no?, que eso ya lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco del FAPA. Sabéis que es un acrónimo de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical. Es muy conocido que es de todas las autoinflamatorias la más frecuente con diferencia. Esto era un poco la cifra que se manejaba hasta el año pasado, 23 por 100.000. Digo que veis que es mucho más frecuente ahora. Y pues, como comentaba Sara en la introducción, no hay ninguna mutación genética en principio conocida, ¿no?, con lo cual el diagnóstico es clínico. Inicialmente se aplicaban los criterios de Marshall, ¿no?, que datan del año 87, que ahora, como os contaré, pues también se han ido modificando. En cuanto a la genética, pues efectivamente, o sea, se sabe que tiene una base genética porque hay una agregación familiar. Hasta un 25% de los niños con FAPA tienen antecedentes familiares de síndromes muy parecidos, y los estudios que se han realizado en, digamos, las variantes monogénicas que son conocidas para otras autoinflamatorias han resultado negativas, con lo cual se supone que la herencia es poligénica. Del FAPA, bueno, pues se sabía, pero realmente hasta el año 14, que es cuando se publicó esta primera serie en una corte de 300 pacientes, pues había cosas que se sabían, pero que no estaban tan claras, ¿no? Esto lo publicó el grupo Eurofiber, que luego me referiré a él, porque es como el mayor grupo multicéntrico de estudio de enfermedades autoinflamatorias que lo dirige Marco Gatorno, el último autor. Entonces, los autores, reuniendo esos 300, que era una corte internacional, 300 niños con FAPA, lo que ya podíamos era cuantificar lo que ya sabíamos, ¿no?, que es, sobre todo se ven niños pequeños, el 90% son menores de 5 años, suele empezar muy prontito, la mediana de inicio de los síntomas es alrededor de 1,7 años, la mediana de diagnóstico son 4, con lo cual en el año 14 veis que, a pesar de ser tan periódico y una cosa pues que ahora es tan conocida, en aquel entonces, a pesar de tener fiebre todos los meses, tardaban una media de 2 años hasta que se hacía el diagnóstico. Y es algo más frecuente en varones que en niñas. De todas las autoinflamatorias es la más periódica, la mediana son de 4 semanas entre episodios, aunque ya veis que el rango intercuartílico es amplio, o sea, no tiene por qué ser 28 días, puede haberlo de 21, puede haberlo de 5 semanas, y la mediana de días de fiebre son 4. Los 3 síntomas cardinales, que son lo que da el origen al nombre, solo están presentes en el 44%. Lo digo porque es frecuente el esperar que tenga que estar presente todo el niño que tenga FAPA, que tenga que tener la amigdalitis con placas, las aftas y las adenopatías, y esto no es en absoluto así. Lo más frecuente son las faringitis, que está presente pues, alrededor de un 90% de los niños. En segundo lugar, la adenitis cervical, que está presente en un 78%. Y luego, el signo que es menos frecuente de todos de los 3 es la aftosis oral, ¿no? Entonces, los 3 síntomas solamente están presentes en el 44% de los niños, o sea, menos de la mitad va a tener de todo. El 18% solo va a tener uno de los 3, el 38% va a tener 2, y yo os digo que un 44% los 3, ¿no? Sí que es cierto que en niños un poquito más mayores, en niños de más de 5 años, es algo más frecuente el que tenga las 3 manifestaciones, pues ya veis que la frecuencia es un poquito más de la mitad, un 55%. Y luego es también frecuente que cursen con otros síntomas. ¿Cuáles son? Principalmente dolor abdominal, que eso es hasta casi la mitad, un 45% de los niños con cierta frecuencia lo puede presentar. Mucho menos frecuente la presencia de vómitos o diarrea, que esto sí puede pasar en algún episodio, pero habitualmente no tiene por qué tenerlo, digamos, en todos y cada uno.
El segundo grupo es el musculoesquelético, que son las artromialgias, y en esta enfermedad la presencia de artritis franca, digamos que prácticamente te la descarta, o sea, si tienes artritis no penséis en un FAPA. Y en tercer lugar, y con una frecuencia muy parecida al músculo esquelético, es la cefalia. Bueno, pues estos hallazgos básicamente se confirman en las series grandes, ¿no? Esta es otra serie que se publicó en el año 2020, que es una corte que se realizó el estudio en Israel. Y esta, la parte interesante, es que ellos lo que analizan es el origen étnico, ¿no?, de la población de Israel. Lo dividen en dos grupos, los mediterráneos, que son básicamente judíos, sefardíes y árabes, y los no mediterráneos, que sobre todo son los askenazis, ¿no? Como veis, prácticamente el 60% tienen origen mediterráneo y solamente no llega a un 6% son centroeuropeos, con lo cual esto lo que podría sugerir es que el FAPA pues, va a ser más frecuente en nuestro país de lo que puede ser en Suecia. La otra cosa es, los autores analizan en la serie conjunta la frecuencia de los tres síntomas: faringitis 88-96%, adenitis alrededor del 50%, aftosis como mucho en un 38%. Tercera serie con lo mismo, 100 pacientes, 80% menores de 5 años, más frecuente en varones, más frecuente la faringitis, luego la adenitis y luego las aftas. Y os comentaba... A ver, sí, vale. Este es un estudio poblacional que se publicó el año pasado, realizado en Suecia, ¿no? Que sabéis que bueno, los países escandinavos, por el tipo de sanidad, pues digamos que pueden hacer estas cosas con una precisión bastante elevada, ¿no? Incluye también una serie amplia, más de 300 pacientes, inicio precoz, el 87% menores de 5 años, mediana de edad al inicio 2 años, solamente un 3% tenían más de 10 años, más frecuente en varones. Y sí que os llamo la atención con respecto a la incidencia, ¿no? Veis que en vez de 23 por 100.000, ellos lo que ven es que en el grupo de población más frecuente, que son niños de menos de 5 años, la incidencia es de 26 por 1.000, o sea que es 100 veces más frecuente de lo que se pensaba, ¿no? Lo cual sí que se puede explicar porque es verdad que es una patología que una vez que la conoces, sí se ven las consultas de pediatría. Lo mismo, ¿no? Es la enfermedad autoinflamatoria más periódica, mediana de 4 semanas entre episodios, mediana de 4 días y medio de fiebre, y en cuanto a los síntomas, pues veis que la frecuencia es muy parecida a la de todas las series. Lo más frecuente es faringitis, que es prácticamente obligado, después adenitis y después las aftas orales. Bueno, viendo esto, otra de las preguntas ¿es tan distinta la enfermedad en menores de 5 años o en mayores de 5 años? Pues este es un estudio que incluye 86 niños de menores de 5 años y 47 mayores, y lo que ven es que, pues, lo que confirmaba el primer estudio que os he enseñado, del Eurofever, pues efectivamente es más frecuente que niños más mayores tengan los 3 síntomas, no solamente uno, y luego la presencia tanto de cefalea como de artromialgias, como de clínica digestiva, también parece que es algo más frecuente en niños más mayores, con lo cual digamos que puede ser más sencillo sospecharlo. Y aquí os presento los criterios de clasificación, que esto es bastante reciente, son del año 19, del grupo Eurofever, de qué criterios deben presentar para ser un FAPA. Son criterios de clasificación, ¿vale? No son criterios diagnósticos. Son criterios... Muchas gracias. ¿Sí? Me lo están poniendo difícil, esto. A ver. Bueno, entonces, importante, los criterios de clasificación lo que pretenden es que sean muy específicos. O sea, que una vez que dices que alguien tiene una enfermedad, que realmente la tenga. Eso evidentemente es a costa de que va a haber pacientes que aunque tengan esa enfermedad, bien por el tipo de evolución, o sea, el tiempo de evolución, o porque es una forma más atípica, pues no se va a poder hacer, ¿no? Los criterios diagnósticos, donde ponen el énfasis es en la sensibilidad, con lo cual pretendemos diagnosticar que no se escape ninguno, aunque estemos diagnosticando un 30% más de pacientes que no tienen esa enfermedad. En cualquier caso, los criterios de clasificación tienen que reunir 7 de 8 criterios, que son la presencia de faringotonsilitis, episodios febriles entre 3 a 6 días,
adenitis cervical y luego sobre todo la periodicidad, que es lo que digo que es lo más llamativo en el FAPA, en ausencia de diarrea, dolor torácico, exantema cutáneo y artritis. Bueno, pues os presento otro niño. En principio 3 años, si ves recurrente de más de 2, clínicamente y analíticamente, con la analítica en fase aguda e intercrisis, pues como os comentaba en el primer caso, que responde bien a la prednisona, y lo único es que desde que le dan prednisona, lo que ve la familia es que se han reducido los intervalos libres de 28 días a 14. Entonces la prednisona funciona, pero en vez de darle prednisona una vez al mes, la tiene que tomar 2. Y este es el motivo por el que le mandan a la consulta. Con lo cual parece un buen momento para revisar el tratamiento. Entonces, en principio sabemos que funciona la prednisona. Otra cosa es a qué dosis. Las más utilizadas normalmente es alrededor de 1 miligramo por kilo. Puede ser un poco por abajo, un poco por arriba. Sabemos que la prednisona en las 2/3 partes de los niños, digamos que resuelve el problema. En un 30% la mejoría es parcial y solamente un 5% no responde. Se puede volver a administrar a las 12-24 horas, ahí ya un poco de gustos. Los hay que administran la dosis completa, los hay que administran el 50%. Y el único problema es que alrededor de un 30% de los niños que responden acortan el intervalo de fiebre, que era lo que le pasaba a este chaval. Entonces, aquí tenemos un mini ensayo clínico, lo más interesante, que se publicó en una revista de otorrino, en lo cual lo que hacen es que comparan la eficacia de prednisona a medio miligramo kilo dosis o a 2 miligramos. ¿no? Y los autores no encuentran diferencias entre utilizar una dosis más pequeña o una dosis más alta. Por tanto, el problema es qué hacemos con aquellos que responden pero que se cortan intervalos. Bueno, pues como comentaba Sara antes, la colchicina se sabe desde el año 2008 que es una medicación eficaz, ¿no? en esta enfermedad. De hecho, veis que en este trabajo del 21, pues hay un par de autores que conocéis, ¿no? Sara Murias, que está aquí, y Agustín, que va a hablar a continuación. Bueno, otra alternativa a la colchicina, pues la tonsilectomía, ¿no? Y de hecho hay una revisión Cochrane que se publicó en el 2019, veis que los números son bajitos, pero claramente, digamos que habla a favor de que es eficaz. O sea, de hecho, el número necesario de niños a tratar para obtener beneficio es de 2, ¿no? Inicialmente, cuando se utilizó la amigdalectomía, se daban cifras de 90% de resolución. Desde que se utiliza más, pues realmente se ha visto que no está en la panacea. O sea, pueden ser alrededor de un 60-65%, pero aún así hay un perfil de paciente que puede ser útil, ¿no? Y de ahí viene este consenso, que es del CARRA. CARRA es un grupo colaborativo norteamericano que lo que hacen es consensos de práctica clínica. O sea, no se basan en la evidencia, sino que hacen una encuesta entre 80 a 100 miembros. Hay gente que se dedica más a una cosa, gente que se dedica más a otra, y digamos que hacen una apuesta en común, ¿no? De ahí que veis que el primer brazo de tratamiento que recomiendan son los AINES. Entonces, claro, dar un antitérmico en un FAPA, pues ya sabemos que vale de poco, ¿no? El segundo brazo son los corticoides, que ellos lo que recomiendan es empezar por dosis de 1 miligramo por kilo, que se puede repetir, ¿no? A las 24 horas si persiste con fiebre, y lo único es en aquellos pacientes en los que el intervalo se acorta a menos de episodio febril cada 21 días o los que no responden, pues pasar a otro brazo de tratamiento. El tercero sería la colchicina. También hay autores que utilizan cimetidina. Realmente en muchas series la cimetidina no parece que tenga mucho papel hasta que recientemente pues se ha publicado algo que puede funcionar, pero digamos que de lo que hay, claramente colchicina es lo que está más contrastado como eficaz, ¿no? Y ya el último brazo, que es ese que no tiene solución, pues es la amigdalectomía. ¿Qué ocurre con los FAPA según van creciendo? Bueno, pues también tenemos información. Esta es una serie que siguió a 59 niños hasta 20 años y lo que vieron era, pues, confirmar la tendencia que ya sabemos de que con la edad pues tienden a ir mejor, ¿no? De hecho, en el 85% después de una media de 6 años desaparecieron los episodios y en aquellos que lo mantenían, lo que veían es que la fiebre era menos intensa, duraba menos días y el intervalo se prolongaba. Bueno, pues eso fue lo que hicimos con el niño este que nos derivaron porque estaba teniendo fiebre cada 14 días, se pautó colchicina y a partir de ahí, pues nada, el niño la verdad es que no ha vuelto a tener fiebre. El tercer caso es una chica de 15 años que ingresa por un cuarto episodio de fiebre que llega hasta 40, dura hasta una semana, una intensa adenofagia con unos exudados amigdalares impresionantes,
adenopatías cervicales y vómitos que interfieren con el tratamiento, con lo cual de hecho tenía que ingresar para tratamiento intravenoso de la amigdalitis. Entonces, sí destacaban los antecedentes, que tanto el padre como el hermano, que tenía 20 años en ese momento, pues tenían antecedentes, vamos, que les habían amidalectomizado por un cuadro parecido, ¿no? Y el resto de la exploración, absolutamente normal. A mí me consultaron en el cuarto ingreso, llevaba 3 ingresos previos, el primero en otro centro, en los que siempre lo que se veía era una leucocitosis bastante llamativa con neutrofilia, sin trombocitosis, elevación de reactantes con PCRs pues, hasta 25 miligramos de cilitro, un frotis normal, la bioquímica, la autoinmunidad, todas las serologías, aspirado nasofaríngeos, cultivos, todo eso negativo. Y luego, bueno, pues una ecografía cervical con adenopatías que parecían más reactivas y una placa de tórax, una ecografía abdominal sin nada muy significativo, ¿no? El ingreso de agosto lo había pillado en la playa y luego octubre, diciembre y enero ingresó en el 12 de octubre. La exploración en principio era bastante anodina, se le repitió la analítica 2 semanas después del alta y se había posnormalizado, ¿no? Los leucocitos 6.900, sin neutrofilia y tanto la velocidad como la PCR eran también normales. Bueno, está claro, la estaba siguiendo Torrini, ya sabéis un poquito lo que pasa con los cirujanos, ¿no? Y es que en cuanto que tienes una ocasión, pues la chavala acabó operada, ¿no? La amidalectomizar. Curiosamente volvió a empezar con fiebre después de la amidalectomía. Entonces, bueno, pues, ¿qué os parece, no? En resumen, es una niña de 15 años con fiebre recurrente, lo que pasa es que sí que es verdad que había una variación pues casi entre 4 o casi 8 semanas, con una faringoamigdalitis muy importante, adenopatías cervicales, unos reactantes que se normalizaban y una exploración normal quitando la exploración otorrino, ¿no? Del ORL. Bueno, pues igual os llama la atención, pero hay una forma de FAPA que está descrito en adolescentes y en adultos, que es un tanto distinta de la forma del FAPA pediátrico que conocemos todos, ¿no? En este estudio, que es del año 21, comparan niños y adultos y lo que se ve es que en los niños es más frecuente la presencia tanto de éxodos amigdalares como de aftas, y en adultos lo que ocurre es que hay mayor variabilidad en el intervalo, tienen más síntomas acompañantes del tipo de la fatiga, la astenia, es una característica de muchas autoinflamatorias en adultos, que en pediatría la verdad es que lo vemos menos, cefalea, artromialgias. También se caracterizan por responder peor a la prednisona, por responder peor a la amigdalectomía y porque, a diferencia de los niños, que veíamos que alrededor del 85% se resolvía el cuadro con el tiempo, porque continúan presentando estos episodios febriles recurrentes. Por tanto, acordaros de que en adolescentes os podéis encontrar, es poco frecuente, pero que existe, ¿no? Y lo único es que no va a ser tan periódico como lo que estamos acostumbrados en niños más pequeños. Y lo único es que este sí que es un perfil de persona, de paciente, donde según lo atípico que sea, pues sí conviene hacer un estudio genético. Y ya para terminar, el último caso clínico, que es un niño de 9 años que tiene fiebre periódica desde los 30 meses, le sucede más o menos cada 3-4 semanas, con fiebre hasta 40, le viene a durar 4 o 5 días, cursa con faringoamigdalitis, con adenopatías cervicales, con cefaleas, también asocia dolor abdominal con vómitos y diarrea, artralgias, que hay episodios que son más significativas, y ocasionalmente un exantema de este tipo. Entonces, os suena la música, ¿verdad? Esto digo, bueno, pues ya van 2, pues venga, la tercera. Entonces, ¿es un FAPA o no es un FAPA? Pues os recuerdo los criterios de clasificación. Entonces, dentro de lo que tenía que no tener un paciente, es tanto la ausencia de diarrea como de exantema cutáneo, ¿no? Y esto es porque, aunque se parecen, no son todas iguales. Y esta es otra enfermedad que os comentaré a continuación. Simplemente un poquito como homenaje, pues para que veáis, hace 2000 años el FAPA fue motivo de una publicación de 3 pacientes en el 12 de octubre, o sea que es lo que hemos adelantado, ¿no? Y luego, pues para los que estéis interesados, hay un documento de la EPAP que está bastante actualizado, está actualizado a diciembre del 18 y que está muy bien, la verdad, hace una revisión muy buena de la enfermedad. Por tanto, para acabar, ¿qué es FAPA y qué no es? Si no tiene fiebre periódica, no es un FAPA. Si no hay clínica otorrino, no es un FAPA. Y si no existe una elevación de reactantes, no es un FAPA. Lo digo porque cada vez vemos con más frecuencia que niños que tienen fiebre recurrente, si responden a prednisona, sin analítica, sin nada, se diagnostica de FAPA. Y eso es una cosa pues, que puede tener sus problemas. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, quiero dar las gracias a los ponentes por sus presentaciones y por ajustarse también al tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los tres. ¿Nadie se anima? Bueno, pues voy a romper yo el hielo, como dice Sara. Yo quería preguntarle a Jaime sobre el FAPA, porque bueno, es lo que vemos con más frecuencia los pediatras, tanto en primaria, probablemente en las consultas de reuma pediátrica, también es de un grupo importante de pacientes que nos llega. Si tenemos un FAPA que nos parece un FAPA, en tu opinión, ¿habría que pedir siempre genética? O, por ejemplo, si hacemos una analítica y los reactantes son negativos, sobre todo del amiloide me refiero, hecho en un momento de tanto de crisis como intercrisis, si es normal, decidimos, vale, es FAPA, nos quedamos tranquilos. Claramente mejor el que funciona. Yo ahí estoy totalmente con Juancho, o sea, yo creo que a veces vamos teniendo herramientas, la genética la carga el diablo, o sea, yo no me voy a extender, pero pacientes que tienen estudios genéticos con variantes de enfermedades autosómicas dominantes que no tienen, tengo unos cuantos, entonces hay que tener mucho cuidado, la genética no solamente hacerla, sino cómo la interpretas. Y en esta enfermedad, en el FAPA, sobre todo, que es bastante frecuente, yo lo que sí que insistiría es muy importante el saber que no es otra cosa. Entonces, yo os puedo comentar un caso de una niña de 18 meses que mandaron desde primaria porque llevaba como un mes y medio con fiebre que subía, que bajaba, elevación de reactantes, y lo que tenía era una pielonefritis, ¿sabes? Entonces, que ojo con esto, porque muchas veces se tiende a diagnosticar cosas que no lo son. Entonces, yo creo que es importante, vamos a ver, el primer episodio de FAPA, diagnosticar un FAPA es imposible, el segundo tienes que ser un genio, a partir del tercero te lo empiezas a coscar, y hombre, ya si con el cuarto o el sexto no lo pillas, es chico, espabila un poco, ¿no? ¿Sabes? Entonces, importante, lo digo porque se ve cada vez con más frecuencia. Él ha tenido fiebre 2 veces, ha tenido alguna plaquita, algún afta, le casco estilsona, o sea, prednisona, vamos, a 1 o 2 miligramos por kilo se le quita y es un FAPA. Y no es un FAPA. O sea, ojo con ello, porque la prednisona, hay muchas autoinflamatorias que responden, el síndrome hiper-IgD entre ellas, se solapa mucho por edad de inicio, afectación ORL, por after, luego hablará el doctor Remesal de ella. Y hombre, yo sí creo que es importante el saber que no tiene, pues eso, que no tiene citopenias, que no es una inmunodeficiencia, que no tiene una serie de cosas. Entonces, a nivel de primaria, que vais a ser pues los que realmente los vais a ver en primer lugar, más que con el estudio genético, yo lo que sí que insistiría es diagnosticar un FAPA sin una analítica, vamos, o sin 2 analíticas, es difícil, ¿eh? Y entonces, os digo lo mismo, si tienes un cuadro febril sin una elevación significativa de reactantes, eso no va a ser un FAPA, no sé lo que va a ser, pero sé lo que no es, ¿vale? Entonces sí que es importante el documentar que lo sube la PCR cuando lleva 36-48 horas de fiebre, que se normaliza cuando está sin fiebre, y a partir de eso ya hablamos lo que quieras, que si determinas IgD, que si tal. Y yo luego estudio genético no les pido nunca, o sea, le pido estudio genético al raruno, al que tiene exantema, al que tiene clínica digestiva permanente, mucha clínica articular, algo que te chirría porque eso en principio no te acaba de cuadrar con un FAPA. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, curiosamente no respondió a la amigdalectomía porque había pasado demasiado poco tiempo desde el último episodio febril. Porque a partir de ahí, ¿sabes? No volvió a tener... Es verdad que tuvo otro episodio febril y a partir de ahí no se volvió a repetir. O sea, tuvimos la suerte de que en este caso sí respondió al otorrino. A mí siempre me ha generado curiosidad pensar los FAPAs adultos que si estarán suficientemente... O sea, en FAPA infantil ya estamos todos a la que salta. O sea, yo creo que ya no se nos escapan los FAPAs. Pero los FAPAs adultos, yo creo que es posible que todavía estén sin diagnosticar bastante, ¿no? Alguna que se me ha ocurrido ahora. ¿Nada más? Bueno, pues nada, acabamos aquí esta primera parte de las jornadas. Gracias a los ponentes y tenemos ahora unos minutos de descanso hasta que empiece la segunda parte. Gracias.